Vamos a continuar con el desarrollo del curso de Derecho Administrativo, ahora con una modalidad más interesante que nos lleva a ustedes en forma directa. Ya hemos conversado sobre estos temas y vamos a dar inicio a lo que se denomina el acto administrativo. El derecho administrativo se materializa principalmente por estas actuaciones que la función pública debe realizar para cumplir sus funciones. El acto administrativo es un acto jurídico conforme se establece en el artículo 140 del Código Civil, de la cual se deriva en que significa toda manifestación de la voluntad, ya sea expresa o tácita, que realiza un funcionario público en ejercicio de sus funciones. El fin del acto administrativo es el que se encuentra destinado a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas que tienen consecuencia y producen eficacia cuando se cumplen con las formalidades debidas. De acuerdo al artículo primero de la ley 27444, que es la ley que siempre les dije que debemos tenerla presente para el desarrollo de este curso, el acto administrativo es la declaración que realiza una entidad de la administración pública en el marco de las normas del derecho público. Está destinado a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones y derechos de los administrados dentro de una situación concreta, es decir, dentro de un procedimiento específico que se ha llevado a efecto para solucionar el reclamo, la demanda que haya efectuado el administrado. Los requisitos para el acto administrativo que deben darse en toda actuación es de que debe existir un agente capaz, sea la persona debidamente identificada, el objeto físicamente posible, el pedido, la solicitud del administrado debe estar relacionado a algo que sea lícito y posible y debe cumplir las formalidades de la ley, ¿no? La Ley de Procedimientos Administrativos General señala en muchos casos las condiciones o requisitos que deben tener la petición administrativa. El acto constituye una manifestación del poder público que se exterioriza a través de la entidad, en el sentido de que tiene fuerza vinculante para los administrados y para la propia administración. Entonces este acto, que es la consolidación de los hechos reclamados, son realizados por la entidad estatal y tiene que ser efectuado por un funcionario competente, ¿no? Que tenga la capacidad y, si es posible, los conocimientos suficientes, que es algo a veces difícil de entender en la administración pública porque tiene tantas actividades y funciones que a veces algunas actuaciones no se realizan como debían ser. ¿Y cuál es el fin del acto administrativo? Como hemos señalado, es reconocer derechos de los administrados que peticionan y recurren ante la administración pública, ¿no? El Estado está obligado y toda persona tiene acceso a solicitar y a pedir que se le reconozcan derechos. O también podría extinguir algunos intereses que han sido ya, que han quedado en caducidad. O también dentro del acto administrativo se pide que se modifiquen algunas obligaciones que tienen los administrados. Los administrados pues son todas las personas que de alguna u otra manera recurren a estas entidades que prestan servicios, que cumplen funciones, que desarrollan actividades que deben ser efectuadas con eficacia, con celeridad, con prontitud, como hemos visto en los principios y garantías que tiene el debido proceso, especialmente en los actos administrativos. Entonces, es una declaración de carácter unilateral que realiza la autoridad, ¿no? La autoridad va a resolver el acto administrativo y por la cual no es necesario la voluntad o discrepancia del administrado. El administrado puede incluso discrepar en algunos casos, también la autoridad se da cuenta de los derechos y debe solucionar en forma inmediata. La participación del administrado se da a través de una petición, ¿no? Una solicitud. Por ejemplo, no constituye un elemento determinante que haya requisitos demasiado formales. Hemos visto que uno de los principios es la formalidad atenuada y toda institución tiene su texto único de procedimientos administrativos, en la que se explican cuáles son las condiciones mínimas
que debe tener toda petición administrativa. En la ley 27444 se regula toda la actuación administrativa que va del artículo primero que hemos mencionado, en la que se define el concepto, los requisitos para su validez, que lo veremos, las formalidades que deben tener, el contenido y el objeto, y las causales de nulidad. Hay actos administrativos que se declaran nulos hasta de oficio cuando transgreden la normativa, y como veremos más adelante, ¿no? Se desarrolla a través de una petición que veremos. Entonces, este pronunciamiento de la entidad, de la autoridad, tiene que darse dentro del marco legal para que produzca efectos jurídicos, ¿no? en las obligaciones, intereses y derechos que los administrados solicitan. Hay diferentes actos administrativos de acuerdo a las declaraciones que emiten la autoridad. Hay declaraciones decisorias que constituyen la expresión de la voluntad de la administración con la emisión de una resolución administrativa o el otorgamiento de una licencia, por ejemplo. Hay también declaraciones de conocimientos cuando la autoridad certifica el conocimiento de un hecho de relevancia jurídica o acepta las declaraciones particulares de interés administrativo. Por ejemplo, la declaración de un acta de nacimiento, inscripciones registrales, certificaciones. Bueno, son todas dentro de las potestades o funciones que tiene la entidad. Y también tenemos declaraciones de opinión. Estas son cuando valora o se emite un juicio afirmativo o negativo sobre hechos comprobados administrativamente. Por ejemplo, la certificación administrativa de los antecedentes penales, ¿no? Antecedentes judiciales que tiene cualquier persona. Entonces es una certificación simple que solamente es de opinión, de validez. Entonces estos son las principales clases de actuaciones que tiene la administración, el acto administrativo. Los requisitos de su validez, como habíamos mencionado, uno de ellos es que sea dado por un funcionario competente, sea la autoridad que resuelve el acto solicitado, debe tener competencia, ¿no? Debe tener capacidad de resolución, ya sea por la materia, por el territorio, el grado, el tiempo o la cuantía, ¿no? Estas son situaciones que dan validez al acto administrativo. Entonces debe ser emitido por el órgano que está facultado para realizar la función, según los requisitos que cada actuación se requiere. En cuanto al objeto, esto es en cuanto a la competencia, estamos desarrollando lo que habíamos visto en las primeras diapositivas. Este es el que la validez del acto administrativo se refiere a estas situaciones, ¿no? Materia, territorio, grado, tiempo o cuantía. También se exige como requisito de validez el objeto o contenido. El objeto o contenido del acto administrativo se refiere a que deben expresarse en su respectivo modo, de forma inequívoca, los efectos jurídicos que deben tener. El contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible, física y jurídicamente comprendido entre las cuestiones que surgen de la motivación, que también es otra de las características del acto. Estos requisitos se dan precisamente en la decisión, que debe estar sustentada en la norma, en la decisión discrecional, respetar el marco jurídico normativo y razonable que se emite, ¿no? Y siempre pensando en que los actos administrativos tienen como interés y como finalidad pública satisfacer a la colectividad, que es a la que se debe la función. Toda función pública tiene que prestar un servicio, tiene que dar el apoyo, la colaboración que requieren los ciudadanos, los administrados, para que sean satisfechos en los requerimientos que tienen. La finalidad pública debe adecuarse a todos los intereses colectivos asumidos por las normas en las que se otorgan facultades al órgano emisor. No se puede perseguir mediante el acto alguna finalidad personal de la propia autoridad o a favor de un tercero, ¿no? Siempre en interés público. El interés privado que tiene cada funcionario debe dejar
debe ser dejado de lado, porque si no se cometerían arbitrariedades, no habría parcialidad, entonces habría imparcialidad, perdón. Entonces estos intereses privados no deben, no haber conflicto de intereses, ¿no? El interés particular debe ser dejado de lado para satisfacer al interés público. También entre los requisitos de validez están las formalidades de los actos administrativos. Son las cuestiones que el propio texto del procedimiento administrativo exige. Estos deben ser escritos, tiene que haber una motivación, ¿no? El acto debe estar motivado. La decisión que asume la autoridad debe ser claramente entendida, ¿no? Debe ser explicada y fundamentada, no solamente en el dispositivo legal en la que se ampara, sino por cuestiones de hecho que el administrado debe haber solicitado. Entonces esta decisión debe respetar su propia finalidad conforme al ordenamiento jurídico. Debe ceñirse a la norma administrativa procesal a través de un procedimiento regular, ¿no? El proceso administrativo es el que va a permitir que la decisión sea efectiva y eficaz. La motivación debe ser de manera expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados, relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. Sin embargo, algunos actos administrativos no requieren motivación, ¿no? Solamente aquellos que van a tener un contenido incluso jurídico que tiene que ser expresado con la motivación legal. Hay decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento en la que lo que se solicita no tiene trascendencia, ¿no? Son decisiones de poca relevancia y el sustento y la fundamentación resulta ya en estos casos innecesario. La decisión final del acto administrativo es la que sí tiene que tener ineludiblemente la motivación razonada, proporcional y legítima, ¿no? De los derechos o situaciones que se están resolviendo por el funcionario público. Estos son requisitos de validez que van a tener vigencia, van a tener, a pesar de que puedan existir alguna nulidad, siempre hay veces hay vicios, hay actuaciones indebidas que transgreden la normativa, pero mientras no se declare su nulidad administrativa o judicialmente tienen vigencia, ¿no? Este acto administrativo es válido. La validez, si se han dado con algunos requisitos, si es que no se ha observado, la nulidad va a mantener y continuar con su eficacia. Precisamente la eficacia del acto administrativo es a partir de las notificaciones que legalmente deben realizarse. Todo acto administrativo que se realice debe ser comunicado a los administrados y estos tienen derecho a impugnar. También esta es una de las garantías de un proceso administrativo adecuado, debido. El derecho a impugnar, no estar conforme con la decisión asumida por la autoridad, es una de las garantías que tiene el proceso. Entonces, esta eficacia se va a dar desde la fecha de la emisión de la resolución, salvo disposición que diga lo contrario en el mismo acto administrativo. La autoridad solo puede disponer en el mismo acto que tenga eficacia anticipada a su emisión, ¿no? Siempre el acto administrativo va a regir con posterioridad a su emisión. Puede dar en forma excepcional, tener vigencia con anterioridad si es que en la misma resolución se decide ese punto. Y siempre solamente en casos de que sea más favorable para el administrado, no puede ser en perjuicio. Y no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existieran a la fecha en que se pretende retrotraerse la eficacia del supuesto hecho justificativo para su adopción. La notificación del acto administrativo debe ser practicada de oficio, no es a pedido de parte. La autoridad tiene que poner en conocimiento de forma inmediata a todas las partes, si son varios los que han intervenido en el procedimiento. Las notificaciones deben tener sus modalidades, ¿no? Son todo un registro, que esto ya sería materia del procedimiento, que es otro tema que lo veremos más adelante.
Precisamente cuando no se cumplen con algunas formalidades que hemos dicho, hay causales de nulidad que el artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos considera. ¿En qué situaciones el acto administrativo se considera nulo? Primero, cuando contraviene la Constitución, las leyes, las normas o reglamentos, ¿no? Cuando la legalidad no se cumple y entonces la nulidad se va a dar. También cuando omite sus requisitos de validez, es decir, que hay vicios en las competencias de los funcionarios que lo han emitido, vicios en el objeto o contenido que hemos desarrollado, ¿no? Porque tienen contenido ilícito, son inconstitucionales, hay transgreden a sentencias o actos que ya se han preestablecido. Entonces la nulidad se da por vicios que la ley ha previsto en forma expresa. Son vicios del acto administrativo, la contravención, hemos dicho, de la Constitución, y estos actos que incluso constituyen infracción penal. Vamos a ver en otra exposición todo lo que es la responsabilidad funcional, en la que alcanza una serie de actuaciones que son irregulares, que podrían ser anuladas por la mala conducta de algunos funcionarios. Otra forma de la nulidad es cuando se omiten los requisitos de validez, ¿no? Se refieren a un contenido jurídicamente imposible, que no puede cumplirse, un vicio en la motivación jurídica del acto, hay errores o vicios sustantivos, porque algunos vicios que son poco trascendentes pueden ser obviados. Estos vicios no trascendentes, la misma ley lo señala. Por ejemplo, son vicios no trascendentes los actos cuyo contenido sea impreciso o incongruente en las cuestiones de la motivación. Cuando el acto emitido es con una motivación poco suficiente, ¿no? o parcial. Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. Bueno, son algunas reglas que permiten no invalidar todos los efectos y consecuencias de un procedimiento. También cuando no se fundamentan las decisiones. Hemos mencionado que la razonabilidad, la proporcionalidad y la motivación de las decisiones de la administración pública deben darse en forma expresa en la resolución emitida. Caso contrario, si no tienen sustentos, no tienen fundamentación, vamos a ver de que la nulidad se puede plantear, y en muchos casos estas han sido causales de nulidad, no por el órgano administrativo, porque a veces esto se agota la vía administrativa y se recurre muchas veces al procedimiento contencioso administrativo en la vía judicial, y es ahí donde se aprecia las diferentes irregularidades, vicios o errores que ha cometido la administración y que hacen que el acto se anule y consecuentemente todo lo que la decisión que ha dado la autoridad no sea válida. También cuando hay el desvío de poder por finalidad personal de la autoridad a favor de terceros, una finalidad pública distinta a la prevista en la ley, ¿no? Estos vicios de irregularidad también son causales de que el procedimiento no se valide, especialmente cuando la regularidad del procedimiento se ha expedido a través de un procedimiento distinto al que correspondía. Vamos a ver que hay varios tipos de procesos administrativos y el proceso administrativo tiene que ser el que verdaderamente ha sido regulado en la ley. O se ha producido lo que mencioné antes, un ilícito penal en el contenido del acto administrativo, que si bien no constituye el delito expreso en el Código Penal, amerita una sanción de nulidad, ¿no? Porque muchas de estas denuncias son por conductas contra la administración pública, que en algunos casos están penalmente perseguibles, ¿no? y sancionados, como el abuso de autoridad. Especialmente es el abuso de poder del funcionario que, apartándose de la normativa, perjudica intereses de terceros o de la propia entidad con el cumplimiento de actuaciones indebidas.
La instancia competente para declarar la nulidad es la misma autoridad que emitió el acto, ¿no? A veces el propio funcionario se da cuenta de que su actuación es irregular porque ya el administrador le ha hecho poner de conocimiento y puede incluso declarar la nulidad de oficio. O también a través de los recursos impugnativos pertinentes, ¿no? El administrado no se siente satisfecho, no está conforme, ha habido un agravio a su pretensión y impugna. Siempre hay la doble instancia administrativa, ¿no? Un funcionario, por más capaz que sea, no puede ser totalmente infalible, ¿no? Entonces se requiere de que otra instancia superior, jerárquica, revise la actuación administrativa y ésta sea revocada o también muchas veces confirmada, porque las impugnaciones no significan de que el acto administrativo ya va a ser invalidado, ¿no? Puede ratificarse esa actuación administrativa porque las pretensiones del administrado no se ajustan a derecho, ¿no? No están con las condiciones que la ley exige. También el acto administrativo se extingue por cuando se deroga la ley, ¿no? Toda actuación administrativa se fundamenta en disposiciones legales, y si hay una ley derogada o alguna conducta modificada, la actuación también tiene que regirse con esta situación, ¿no? Entonces, la nulidad, como hemos mencionado, es todo acto administrativo en la cual se considera irregular por las pretendidas afectaciones que se dan dentro de la función, la actuación administrativa. Que se ha llevado a efecto para solucionar el reclamo, la demanda que haya efectuado el administrado. Los requisitos para el acto administrativo que deben darse en toda actuación es de que debe existir un agente capaz, o sea, la persona debidamente identificada, el objeto físicamente posible, el pedido, la solicitud del administrado debe estar relacionado a algo que sea lícito y posible, con las formalidades debidas. De acuerdo al artículo primero de la ley 27444, que es la ley que siempre les dije que debemos tenerla presente para el desarrollo de este curso, el acto administrativo es la declaración que realiza una entidad de la administración pública en el marco de las normas del derecho público. Está destinado a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones y derechos de los administrados dentro de una situación concreta, es decir, dentro de un procedimiento específico jurídico conforme se establece en el artículo 140 del Código Civil, de la cual se deriva en que significa toda manifestación de la voluntad, ya sea expresa o tácita, que realiza un funcionario público en ejercicio de sus funciones. El fin del acto administrativo es el que se encuentra destinado a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas que tienen consecuencia y producen eficacia cuando se cumple, y debe cumplir las formalidades de la ley, ¿no? La Ley de Procedimientos Administrativos General señala en muchos casos las condiciones o requisitos que deben tener la petición administrativa. El acto constituye una manifestación del poder público que se exterioriza a través de la entidad, en el sentido que tiene fuerza vinculante para los administrados y para la propia administración. Entonces, este acto vamos a continuar con el desarrollo del curso de Derecho Administrativo, ahora con una modalidad más interesante que nos lleva a ustedes en forma directa. Ya hemos conversado sobre estos temas y vamos a dar inicio a lo que se denomina el acto administrativo. El derecho administrativo se materializa principalmente por estas actuaciones que la función pública debe realizar para cumplir sus funciones. El acto administrativo es un acto